quería preguntarle justamente sobre los cambios del gabinete y también qué significa el no en el triunfo de la consulta popular para todos los ecuatorianos. Después de un evento electoral como el del domingo, siempre se van a dar cambios, cualquiera que sea el resultado. Es una ocasión que tiene el presidente para revisar su frente interno y darle forma al mismo. Así que no me llaman la atención los cambios. Creo que han salido ministros que han hecho un buen papel. Estimo que la doctora Ivonne Núñez como ministra del Trabajo ha tenido un gran desempeño. Lo mismo Alegría Crespo como ministra de Educación. Igual Danilo Palacios como ministro de Agricultura. Creo que han sido tres figuras importantes, positivas para el régimen. Eso significa que sus sucesores tienen una alta vara que igualar o superar, así que eso también es bueno. Por lo demás, creo que había cambios previsibles, como el de la vocera del gobierno, que desde el primer día había tenido roces con algunos miembros de la prensa, y evidentemente eso como que fue deteriorándose. Entonces, ese era uno de los cambios que resultaba previsible. En todo caso, siempre estamos todos pensando en que ojalá les vaya bien a cualquiera que sea el que ocupe esas funciones, porque lo que resulte en beneficio del bienestar de todos, pues será aplaudido, y si es que hubiere algún desatino, también estaremos para hacer señalamientos, pero en todo caso, los mejores deseos para quienes se estrenan en el gabinete del presidente Noboa. Buenos días, analista. Le saluda Luciana Moncayo. Yo le quería preguntar que después de los resultados de la consulta popular, circuló mucho una frase en redes que era básicamente que esta vez no perdió el gobierno, sino que perdió el país. ¿Qué lectura hace usted de básicamente de esta afirmación? ¿Realmente el país perdió una oportunidad con el no en esta consulta? Sí, yo creo que era una oportunidad que el país tenía, pero también creo que no todo está perdido. Considero de que hay asuntos que pueden ser tratados por otras vías. La primera pregunta, por ejemplo, tiene todavía la opción de puestos de avanzada cooperación militar que va a seguir dándose, con la única diferencia de que no va a haber presencia de soldados en territorio, pero la cooperación militar va a seguir instrumentándose, especialmente por parte de los Estados Unidos. Yo creo que eso hubiera sido lo ideal para combatir esta ola criminal que desgraciadamente azota al país desde enero del año 2007, cuando se inició la tragedia del Ecuador. De ahí, en cuanto a la segunda pregunta, yo quiero hacer una reflexión. Lo que gasta el Estado en los partidos políticos anualmente son 3.5 millones de dólares. Entonces, 3,5 millones de dólares no es que tengan una incidencia mayúscula en el presupuesto del Estado. Y lo que yo sugiero es que esos recursos puedan ser canalizados en convenios con escuelas de gobierno, que ojalá las universidades se animen a organizar para que haya profesionalización de quienes hacen política. Y el Instituto de la Democracia del CNE, yo creo que ese será un mecanismo para transparentar el buen uso de esos recursos. De ahí el tema de la reducción de asambleístas se lo puede instrumentar a través de una reforma parcial a la Constitución, que está en manos del presidente de la República. Y si bien no vamos a encarar una constituyente, insisto, las reformas parciales pueden abrir el camino para que en el futuro efectivamente podamos tumbar ese contrato social fraudulento que es el de Montecristi y tener una constitución que no sea chavista y que sea una constitución ecuatoriana, porque la constitución de Montecristi fue hecha por 3 asesores comunistas españoles y no fue hecha por ecuatorianos. Entonces creo que ese es un desafío que le queda pendiente al país.
Estamos con el abogado Andrés Páez y estamos consultándole sobre los resultados de esta consulta popular y referéndum. Abogado, buenos días, soy Yanela Villamar. Cuéntenos un poco cuál es su opinión. Usted mencionaba acerca de que sí es posible que el país tenga una nueva constitución, pero para poder llegar a eso el camino aparentemente, o lo que se aprecia, va a ser un poco largo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, aparte de las reformas parciales, las enmiendas en caso de ser viable? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el gobierno para poder captar esos votos, para poder captar esa aceptación? Si nosotros tomamos en cuenta una entrevista que tuvo Rafael Correa, uno de los principales promotores del no, justamente ayer, antes de ayer, con el señor Lasso, él mencionaba que ellos, como Revolución Ciudadana, sí creían que iban a perder en las preguntas de la de reducción de asambleístas y también la del fondo partidario. A pesar de eso, ellos seguían con esa premisa, porque él mismo lo mencionaba, ¿no? De que él le parecía bastante acertadas esas preguntas, pero él mismo mencionaba que estaba a favor del no, a pesar de que él había ese doble discurso. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Porque es cómo interpretar estos resultados que se han obtenido y también cómo darle la vuelta a todo esto. El gobierno no tiene por qué resignar la posibilidad de que efectivamente se elabore una nueva constitución. Antes de que se convoque a esta consulta, antes de que se plantee el tema de la constituyente, un grupo de juristas encabezados por Fabián Corral, Karen Sichel, yo también estuve en ese grupo, propusimos al Ejecutivo un proyecto de reformas parciales a la Constitución, que fue acompañado por 500 firmas de personas de todo el país, que interesadas en este propósito se sumaron a esa iniciativa. Eso está en manos del secretario jurídico de la Presidencia. Por lo tanto, es una iniciativa que perfectamente puede ser retomada por el Ejecutivo e impulsar las reformas parciales, primero. Segundo, el Ejecutivo, con su bloque legislativo, debe instrumentar una agenda legislativa que realmente permita tumbar algunos temas que son totalmente nocivos de esa constitución fraudulenta. Por ejemplo, el garantismo chavista. Y con unas 20 reformas al Código Penal se acaba el garantismo chavista. Tercero, también puede haber una reforma parcial que diga en la Constitución los derechos de las víctimas serán prevalecientes respecto de los derechos de los infractores. Y con eso se liquida el garantismo chavista. También se pueden instrumentar otro tipo de acciones para acabar con ese disparate de la ciudadanía universal, que lo único que permitió es que llegaran masivamente delincuentes, grupos criminales y terroristas, así como me escucha, terroristas al país. Y si no me creen lo de terroristas, pregúntenle a Correa por qué uno de sus ministros tuvo que salir de la noche a la mañana del Ministerio de Gobierno luego de una visita del entonces embajador de los Estados Unidos. ¿Ok? Eso en algún momento se sabrá. Así que se puede cambiar ese tipo de cosas a través de reformas parciales. Pero finalmente, creo que lo más importante que tiene como desafío el gobierno es que su tarea gubernamental aterrice en las necesidades de la gente. Eso es lo fundamental. Me parece que lo que las personas han expresado en la jornada del día domingo es de alguna forma un malestar, porque siempre una consulta popular será un referéndum sobre el pasado y un plebiscito sobre el futuro, siempre será una medición respecto de la acción del Poder Ejecutivo. En ese caso yo creo que hay que entender lo que esa gente está viviendo. Las personas, el grueso de la población, no tiene más expectativas que parar la olla. Ellos lo que necesitan es que si se enferman puedan acceder a las medicinas y no verse en la necesidad de comprar una receta porque no tienen el dinero para hacerlo. Las personas quieren que sus hijos puedan ir a las universidades. Los jóvenes quieren tener conectividad porque sus padres, desgraciadamente, no siempre tienen
$4.99 para comprar el más básico de los programas de Internet, de los servicios de Internet. Entonces, todo eso hace que el gobierno comprenda que tiene que, ahora sí, poner toda su infraestructura gubernamental para satisfacer estas necesidades cotidianas de las personas, y eso es lo que va a permitir revertir de alguna forma este grado de insatisfacción que se ha advertido en la consulta que acabamos de superar. Buenos días, le saluda Jeremy Usca. Tomando un poco lo último que usted menciona sobre revertir un poco estos resultados, yo quisiera consultarle cómo usted lee el tema ya desde... o sea, hay gente que se ha atribuido quizá la victoria del no, en este caso lo digo puntualmente por el caso de Luisa González, la ex candidata del correísmo, y me preocupa o un poco si esa es la lectura correcta, es decir, en el caso, por ejemplo, de haber una constituyente hubiese sido correísmo mayoría. Yo considero que esto es importante porque al final si se van a hacer reformas en el futuro o si van a ser de las reformas que usted plantea, que yo estaría muy de acuerdo con que se hagan esas reformas por parte del gobierno, ¿qué nos garantizaría en este caso que es que la gente va a seguir o va a apoyar esas reformas después de los resultados del domingo pasado? Bueno, cada planteamiento tiene un momento. Probablemente el momento en que se planteó el tema de la constituyente venía dándose en un entorno que no le resultó favorable al régimen. Evidentemente el paro terrorista en Imbabura fue un obstáculo para la campaña del presidente y de los activistas del sí. Y también pues hubo la medida del diésel que fue manipulada la información por aquellos sectores interesados en el caos y que de una u otra forma pudo haber influido en el electorado. Pero ese momento ya pasó. Ahora viene un nuevo momento y el Ejecutivo encontrará la ocasión propicia para hacer este planteamiento de este tipo de reformas. Si usted le plantea a la gente acabar con el garantismo chavista, que significa un elenco de garantías, prebendas, prerrogativas a favor de los criminales que dejan en la indefensión a las víctimas, si usted apropiadamente le plantea a la gente la necesidad de dar un giro a esa estupidez y hacer que las normas favorezcan y protejan a las víctimas y no a los delincuentes, tenga usted la certeza que la aprobación va a ser mayoritaria. ¿Por qué la señora González, su jefe prófugo en Bélgica y sus correligionarios se oponen a una reforma de esta naturaleza? Porque evidentemente afecta a sus socios estratégicos, a los grupos criminales de los cuales la Revolución Ciudadana es el brazo político. Hay que hablar las cosas con claridad. Entonces, esta mafiosa secta seguirá en ese activismo a favor de supuestos derechos, que no son más que un trato inclemente en contra de las víctimas y un trato privilegiado en favor de los criminales. Y si es que el momento, que será pronto, llega para el Ejecutivo y se impulsa una agenda de transformación de esa naturaleza, evidentemente los resultados van a ser alentadores. Le pongo otro ejemplo, el caso de la ley de movilidad, que es una barbaridad. Aquí en el Ecuador es literalmente imposible expulsar a una persona, incluso si fuera un criminal asesino en serie, es una empresa muy complicada de acometer. Entonces, una reforma a la ley de movilidad que permita expulsar a aquellos extranjeros que están en situación irregular cometiendo delitos en el Ecuador, va a ser aplaudida por todos los ecuatorianos. Son estos temas respecto de los cuales el gobierno tiene que encontrar el momento propicio para plantearlos. Justamente a eso iba, quería saber cuál era su opinión sobre los cantos de victoria, sobre la oposición, justamente hablando específicamente de la Revolución Ciudadana de Luisa González, que vimos obviamente en videos que luego de ganar la consulta popular, el no, la vimos hasta bailando. Bueno, yo creo que ella quería bailar porque no pudo bailar el 13 de abril. Entonces estaba frustrada por eso y le quedó el bailecito pendiente. Y ahora le pusieron en una tarima, le dijeron, mira, perdió el sí.
y se puso a bailar, ella internamente imaginando que estaba festejando una victoria electoral que no la consiguió. Entonces hay que comprender, ¿no? Estas posiciones, estas situaciones, pues son humanas finalmente, ¿no? De que se ponga a bailar ella pensando en aquella frustración personal que le provoca haber perdido las elecciones en 2 ocasiones. De ahí esto no es que tiene, digamos, no es que tiene titulares lo que se ha dado el día domingo. Hay grupos sociales que se pronunciaron a favor del no, otros a favor del sí. Hubo una diversidad de grupos que estuvieron, los del Frente Unitario de Trabajadores estaban por el no, algunos ambientalistas también, ciertos grupos sociales se pronunciaron en la misma dirección, es decir, ha habido una variedad de posturas. Yo no creo que haya triunfadores, pero también creo que los resultados del día domingo son un mensaje que tiene que ser escrutado, analizado, desentrañado por parte del Poder Ejecutivo y tiene que poner tiene que poner a trabajar todo su equipo y toda la maquinaria que tiene en el Estado. Abogado, quiero hacerle una pregunta. Después de lo que hemos escuchado, ya vamos a salir un poquito de los temas, ¿no? Un poquito de lo que hemos escuchado acerca del municipio de Quito, pues, ¿no? Que hace poco se gastaron mucho dinero en una mega fritada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya se sabe también que en algún momento van a llegar las seccionales. ¿Usted de pronto se vería como candidato a una alcaldía de Quito? Cuéntenos. Mire, en Quito no hay autoridades. No hay un alcalde que se preocupe de las cosas más mínimas. Lo que hay es una gran corrupción que se ha institucionalizado y que está demoliendo la institucionalidad en el municipio y que además tiene a la ciudad totalmente abandonada. Quito es una ciudad perdida. Quito es una ciudad totalmente abandonada. Si ustedes vieran zonas del centro histórico, lo destruidas que están, ustedes realmente se sentarían a llorar como lloramos los que vivimos en esta ciudad al ver la destrucción sistemática de la capital. Y parte de lo que le comento es hacer este tipo de eventos en donde un plato de hornado se pone a $15 cuando en cualquier parte puede costar 3, 4 o $5 a lo mucho. En todo caso, frente a este abandono, en efecto, ya se vienen las seccionales, el próximo año ya se estarán calentando motores. Ya veremos cómo se dan las circunstancias. Ya veremos si es que la coyuntura pues favorece una postulación, pero ese es un asunto sobre el cual todavía no estoy preparado para pronunciarme. Más adelante lo haré. Esperemos a ver cómo se dan las circunstancias, pero sin duda en la ciudadanía hay un profundo anhelo de cambio porque la ciudad de Quito se está perdiendo, incluso tiene una advertencia de la UNESCO de perder su condición de patrimonio de la humanidad por el deterioro que existe gracias al descuido de las administraciones municipales, especialmente de la actual administración. Este descalabro comenzó con la administración Barrera, que tiró abajo el FONSAL, que era el Fondo de Salvamento, que se encargaba de la custodia, del mantenimiento y de la rehabilitación del patrimonio histórico. Ahí comenzó la desgracia de Quito, es decir, con el correísmo de Barrera y ahora se ha profundizado con el correísmo de Muñoz.